El barro se aferraba a los pies descalzos de la mujer mientras se tambaleaba por el deshielo primaveral, su aliento se desgarraba en nubes desgarradas. El sol del mediodía no calentaba, solo un resplandor, derramándose sobre el asentamiento como un juicio. Media docena de lugareños se quedaban tras ella, con risas afiladas como las tijeras que habían usado. Su cabello, antaño castaño y largo, colgaba en mechones desiguales contra un rostro manchado de hollín y sangre. El olor a hierro y humillación la envolvía como humo. Se giró hacia ellos, temblando, aferrándose el borde roto de su vestido contra el pecho. «Por favor», susurró con la voz quebrada, pero no hubo piedad. Uno de los hombres, de rostro ancho y rojo, volvió a levantar el cubo y le arrojó encima lo que quedaba de ceniza negra. Esta resbaló por sus mejillas como lágrimas. Un caballo resopló al otro lado del pozo. La multitud levantó la vista. Jaime Lawson detuvo a su semental junto a la tienda. Botas salpicadas de barro tras una larga cabalgata. Era un hombre grande, tranquilo, de esos que parecen tallados en la misma madera dura que sirve para hacer postes de cerca. El polvo se aferraba a su abrigo, y sus ojos grises eran firmes, sin pestañear bajo el ala de su sombrero. Había venido solo por comida y clavos, pero algo en el sonido, una risa cruel que rompía el aire quieto, hizo que su mano se detuviera en el fuego. Observó durante un largo suspiro antes de desmontar. Nadie habló cuando se acercó. La gente del pueblo se apartó ligeramente por instinto, aunque nadie pudo explicar por qué. El hombre de la cara roja, Jonas Whitfield, un granjero conocido más por su alcohol que por su piedad, resopló. «No es asunto tuyo, Lawson. Asunto de familia». La mirada de Jaime se posó en la mujer. Le temblaban las manos. Se le entrecortó la respiración. Parecía como si la hubieran arrastrado por el fuego. «Asunto de familia», dijo Jaime en voz baja. Su voz era serena, pero la serenidad cortaba más que la ira. «Es la viuda de mi hermano», espetó Jonás. Ella avergonzó su nombre. «Nos vamos a asentar como es debido». Jaime se acercó hasta que el espacio entre ellos se llenó con el crujido del cuero. «¿Has terminado? ¿A sentar?», se burló Jonás, pero su risa se apagó bajo el peso de esa mirada. Jaime no alzó la voz. No le hacía falta. La mujer, Jane, se estremeció cuando Jonás volvió a cogerla del brazo. Y en ese instante, Jaime se movió. Su mano se estiró, aferrándose a la muñeca de Jonás. La protesta del hombre se convirtió en un jadeo cuando Jaime se giró bruscamente y lo hizo estrellarse contra el barro. El cubo se derramó a su lado, salpicando agua oscura sobre su rostro. Los demás retrocedieron, con la mirada fija en la escopeta enfundada en la silla de Jaime. Jaime se giró hacia la mujer. «Puedes caminar». Ella dudó, con la garganta apretada, los ojos muy abiertos, como si no supiera qué idioma hablar. Habló. «¿Puedes caminar?», repitió. Más abajo esta vez. Ella asintió una vez. Él tomó su abrigo, el grueso marrón forrado de lana, y se lo echó sobre los hombros. La tela la envolvió, su calor inmediato, con un ligero olor a humo de pino y cuero de caballo. Luego, sin decir nada más, la guió hacia su semental. Jonas gritó desde el suelo: «No es tuya para que la tomes». Jaime miró hacia atrás solo una vez. «No es tuya para que la domes». Subió a Jane al caballo con la misma facilidad que si no pesara nada. Sus manos se aferraron al cuerno de la silla, con los nudillos blancos. Montó detrás de ella, dio un solo empujón y el caballo saltó hacia adelante. El barro salpicó, el viento frío pasó a toda velocidad, y los rostros atónitos del asentamiento se encogieron tras ellos hasta que solo quedó el sonido de los cascos. La pradera se extendía amplia y vacía frente a ellos, campos ondulados que se descongelaban bajo nubes grises. Los gansos volaban en círculos en lo alto, sus graznidos se perdían en el viento. Jaime no dijo nada. Cabalgó con un aire sombrío. La paciencia de un hombre que había cargado con el silencio toda su vida. Jane,
Temblando contra él, intentó hablar una vez, pero no encontró las palabras. Para cuando el sol se puso en el horizonte, su cabeza reposó ligeramente sobre su pecho, el cansancio superando al miedo. Jaime aminoró el paso cerca de un arroyo que serpenteaba entre sauces bajos. Sus ramas se cubrían con los primeros y tímidos brotes de la primavera. Desmontó, la bajó y ató al caballo. Ella intentó ponerse de pie por sí sola, pero sus rodillas cedieron. La sujetó antes de que cayera al suelo. «Puedo», murmuró ella, voz caballo. «Lo sé», dijo él. Y aún así, la ayudó a sentarse junto a un tronco caído. Golpeó a Flint para robar, provocando una pequeña fogata. Una luz naranja titiló sobre la superficie del arroyo, rompiendo el mundo incoloro en fragmentos de calor. Cuando finalmente lo miró, él miraba las llamas, no a ella. Sus manos eran ásperas, movimientos deliberados. No había compasión en ellas, solo firmeza. «¿Por qué?», empezó, pero se detuvo. La pregunta parecía demasiado pesada. Metió la mano en su alforja, sacó una cantimplora y se la entregó. «Bebe». El agua le quemó la garganta seca. Hizo una mueca. «Ni siquiera me conoces». Jaime atizó el fuego. «No hace falta». Las llamas silbaron al estallar la grasa de la savia. Durante un largo rato, solo habló el viento. En algún lugar de la oscuridad, un coyote graznó, un sonido solitario que resonó a través de los kilómetros abiertos. Los dedos de Jane temblaron mientras sostenía la cantimplora. La humillación del día volvió a oprimirla. La risa, las tijeras, el peso de las cenizas. La vergüenza quemaba más que las heridas. «Deberías haberme dejado en paz», susurró. Él levantó la vista despacio y con seguridad. «¿Eso es lo que quieres?». Sus labios se separaron, pero no hubo respuesta. Se dio la vuelta, mirando fijamente a la oscuridad. El silencio entre ellos no era cruel. Era espacio suficiente para respirar. El fuego proyectaba sus sombras alargadas sobre el claro. Las dos figuras como fantasmas contra la extensión infinita de la pradera. Cuando la noche se hizo más profunda, Jaime se levantó y le puso su manta sobre los hombros. «Duerme. Yo vigilaré». Quiso protestar, insistir en que ella también podía vigilar. Pero el calor del fuego y el cansancio la arrastraron hacia abajo. Mientras se dejaba llevar por sueños intranquilos, creyó oírlo murmurar algo demasiado bajo para ser captado. Pasaron las horas. La luna ascendió pálida y ancha. Jaime se sentó junto al fuego, con el rifle apoyado sobre las rodillas, los ojos escudriñando el horizonte. No confiaba en el silencio. Hombres como Jonas Whitfield no dejaban descansar la vergüenza. La llevaban como una antorcha, buscando en la oscuridad a alguien más a quien quemar. En un momento dado, Jane se movió, atrapada en un sueño. Murmuró un nombre, William, y su rostro se contrajo de dolor. Jaime apartó la mirada, dándole privacidad incluso en el sueño. Al amanecer, una tenue luz se extendía sobre las colinas. La escarcha se aferraba a la hierba. Jaime se levantó, estiró los hombros y observó el sendero tras ellos. Nada más que viento y cielo. Jane despertó lentamente, parpadeando ante la nueva luz. Por primera vez en años, tal vez olía a humo sin miedo. El hombre que había salvado ella estaba sentada a pocos metros de distancia, en silencio, con la mirada fija en el fuego y en el horizonte, como si la tierra misma lo hubiera tallado allí. Quiso darle las gracias, pero las palabras se le quedaron atrapadas entre los dientes. La gratitud y el dolor se entrelazaban demasiado. Finalmente la miró. «Come». Ella negó con la cabeza. Él le pasó una lata pequeña de cecina y luego juntó las brasas en un montón humeante. «Nos iremos pronto. Tengo una cabaña al oeste. Hay silencio allí». Su voz se quebró suavemente. «Ni siquiera sabes lo que he hecho». Jaime se puso los guantes. «No hace falta», repitió. Pero esta vez, había algo más amable en ellos, casi cansado.
Ella lo miró fijamente, intentando interpretar el silencio del hombre. Parecía menos salvador que Centinela, alguien que había visto demasiada crueldad como para pasar por alto un acto más. El viento arreció, trayendo el aroma de la lluvia. Se avecinaba una tormenta. Miró al este, de vuelta al pueblo, hacia el lugar que la había reducido a la nada, y luego al oeste, hacia la vastedad desconocida que él le ofrecía. Cuando Jaime montó en su caballo y le tendió la mano, ella dudó solo un instante antes de tomarla. El sol de la mañana se abrió paso entre las nubes, esparciendo luz sobre la hierba húmeda. Por primera vez desde ayer, no se sintió pequeña. Mientras cabalgaban contra el viento creciente, un halcón voló en círculos, chillando una vez antes de desaparecer en el cielo pálido. Jaime mantuvo la vista al frente, pero su mano se quedó cerca del rifle en su cadera, con todos los músculos alerta. Muy atrás, un grito débil y mezquino resonó desde el asentamiento. Jaime apretó la mandíbula. Ya vendrán, murmuró para sí mismo, lo suficientemente fuerte como para que el viento lo llevara. Y delante, la pradera se abría de par en par, hermosa, despiadada y expectante. La cabaña se alzaba en lo bajo del valle, medio oculta por los álamos en ciernes y el humo en espiral de una fogata reciente. No era gran cosa. Troncos toscos, techo de hojalata, el leve murmullo del viento a través de las tablas combadas. Pero después de 2 días en el camino, a Jane le parecía un santuario. Le dolía el cuerpo por el viaje, la mente por recordar. El silencio entre ella y Jaime había sido denso pero no cruel, como si las palabras pudieran sobresaltar a la frágil pieza que habían encontrado. Él desmontó primero, hundiendo las botas en el barro derretido, y ató el caballo bajo el alféizar del porche. Al girarse, levantó la mano automáticamente, sujetándola mientras descendía. Su toque fue breve, cuidadoso, pero suficiente para hacer que se le cerrara la garganta. «Adentro», dijo simplemente. La puerta gimió al abrirse. El aire olía a cedro, ceniza y algo ligeramente dulce. Melaza, tal vez. Una pequeña estufa de hierro estaba en una esquina junto a una cama estrecha, con edredones doblados con precisión y finos. El resto era espartano. Una mesa, 2 sillas, un estante para rifles. No era un hogar, todavía no, pero sí un refugio. Jaime dejó su alforja y encendió una linterna. La luz suavizó los bordes de la habitación, atrapando mohús de polvo que brillaban como nieve a la deriva. Jane se quedó quieta cerca del umbral, con miedo de moverse. Él se giró hacia ella, le desabrochó el abrigo de los hombros y lo colgó en la percha junto a la puerta, bajo el hollín y los moretones. Su rostro parecía hundido pero vivo. «Puedes usar esa cama», dijo. «Las sábanas están limpias». Ella miró la cama, luego a él. «¿Dónde dormirás? Una silla servirá». Su voz vaciló. «No tienes que hacerlo». Él negó con la cabeza. «No es necesario decirlo. Descansa un poco». Obedeció porque no sabía cómo no hacerlo. La primera vez que se acostó, el peso de la colcha la sobresaltó. Olía a lluvia y humo. El aroma de la seguridad que había olvidado. Pero en cuanto cerró los ojos, el recuerdo acudió con fuerza. La risa, las manos, las tijeras. Se quedó sin aliento. Volvió la cara hacia la almohada para ocultar el sonido. Jaime estaba sentado cerca de la estufa, en silencio, fingiendo no oír. Sus manos descansaban flojas sobre sus rodillas, pero sus ojos estaban alerta, captando cada atisbo de movimiento. Afuera, el viento soplaba a través de los aleros, trayendo el aroma de la tierra descongelándose. Al amanecer, Jane despertó con el roce del metal. Jaime estaba de pie junto a la estufa, friendo algo en una sartén negra. Tocino, a juzgar por el olor. Sal y grasa se rizaban en el aire. Se incorporó, con todos los músculos rígidos. Él la miró una vez, asintiendo levemente. «Buenos días», dijo. Su garganta áspera. «¿No dormiste?»
No hay mucho que dormir. Deslizó la mitad del tocino en un plato, añadió una rebanada gruesa de pan y lo colocó sobre la mesa. «Come». Ella dudó. Él esperó, paciente, con los brazos cruzados. Finalmente, se sentó y tomó el plato. La comida estaba demasiado rica después de tantos días de hambre, pero se obligó a masticar. Jaime comió en silencio, con la mirada fija en la ventana. Una suave llovizna había empezado a caer, golpeando el techo de hojalata como dedos firmes. Cuando por fin habló, fue apenas un susurro. «¿Vives aquí solo?», asintió. «¿Cuánto tiempo?» «Suficiente». Las palabras no fueron crueles, solo definitivas. No insistió. Después del desayuno, insistió en lavar los platos, con las manos temblorosas en el barreño de agua fría. Él la observó en silencio y luego salió a cortar leña. El golpe rítmico del hacha se convirtió en un latido a través de las paredes. Se detuvo una vez, secándose las manos en la falda, observándolo por la ventana. Como cada golpe era medido, limpio, controlado, la clase de fuerza que no necesitaba gritar. Al mediodía, la lluvia arreció. Jaime volvió a entrar, con el pelo húmedo y un montón de leña en los brazos. «Ha empezado una tormenta», dijo. «Mejor quédate cerca», asintió ella. Las horas siguientes estuvieron llenas de los pequeños sonidos de una casa que volvía a respirar. El crepitar del fuego, el siseo del café hirviendo, el susurro de la tela mientras remendaba un desgarrón en su manga. Jaime trabajaba en la mesa, tallando un trozo de madera en algo informe. El silencio no era incómodo, era sanador a su manera. Una vez, al levantar la vista, se encontró con sus ojos fijos en ella. Ni curiosos, ni compasivos, simplemente firmes, como memorizando pruebas de que seguía allí. Se sonrojó y bajó la mirada. Más tarde, un relámpago brilló tras la ventana. El trueno resonó largo y bajo. Jaime se levantó, comprobó las contraventanas y se arrodilló para apretar el pestillo de la puerta. Cuando se giró, Jane estaba de pie cerca de la chimenea, retorciendo el dobladillo de su vestido con los dedos. «Puedo ayudar», ofreció ella. Él negó con la cabeza. «Ya, son». Ella frunció el ceño ligeramente. «¿Cómo?» «Estás callada», dijo él, casi sonriendo. «Eso es suficiente ayuda». La sobresaltó y soltó una risita, un sonido frágil y oxidado que pareció sorprenderlos a ambos. Apartó la mirada rápidamente, carraspeando, y el silencio regresó, más suave ahora. Al caer la noche, la lluvia se convirtió en un susurro. Jaime sirvió café en 2 tazas de hojalata y le entregó una. Ella la acunó como una reliquia. El calor se filtró por sus palmas, por sus huesos. «Gracias», dijo ella, con voz débil pero firme. Él asintió una vez, el ala de su sombrero ensombreciendo sus ojos. «No has hecho mucho. No tienes que hacerlo». Miró fijamente el fuego. Alguien debería haberlo hecho antes de que llegara tan lejos. La verdad la hirió, pero también la tranquilizó. Se giró hacia las llamas, parpadeando con fuerza. Dijeron que estaba maldita. Dijeron que traía la muerte. Dio un sorbo a su café. «Traes la lluvia ahora mismo. Parece un trato justo». Ella sonrió levemente. No era perdón, pero era algo parecido. Afuera, los restos de la tormenta susurraban en el techo. La cabaña se sentía más pequeña, más cálida. Notó por primera vez un pequeño estante junto a la ventana, un tarro de tabaco, una Biblia con el cuero agrietado, y junto a ella, una diminuta talla de un caballo sin terminar. Se preguntó si sus manos la habrían moldeado en largas noches como esta. Antes de que pudiera preguntar, él volvió a hablar. «No estás a salvo aquí para siempre. Los Whitfield querrán que vuelvas. Creen que perteneces». Su respiración se entrecortó. «No pertenezco a nadie». La mirada de Jaime se encontró con la de ella. Tranquila e impasible. «Entonces será mejor que empieces a actuar como tal».
No sabía si era una advertencia o una invitación. Cuando se acostó esa noche, no pudo dormir. Había parado de llover, pero los truenos seguían resonando a lo lejos. Se giró hacia la ventana, observando el tenue brillo de la luz de las estrellas que regresaba a través de las nubes que se dispersaban. Al otro lado de la habitación, Jaime estaba sentado de nuevo en la misma silla, con las botas bien plantadas y el rifle a su lado. Tenía la cabeza gacha, pero no estaba dormido. Ella susurró: «No tienes que vigilar». No respondió de inmediato. Luego, suavemente: «Sí». Se le encogió el pecho. No había sentimiento en su tono, solo certeza. Era protección despojada de caballerosidad, algo elemental. Siguió un largo silencio. El fuego ardía bajo, tiñendo su perfil de ámbar y sombras. Ella lo estudió como se estudia una montaña, algo que había soportado demasiado mal tiempo para ser movido fácilmente. «¿Por qué vives aquí solo?», preguntó finalmente. Él levantó la cabeza ligeramente. «Porque la paz no es barata. Tuve que comprar la mía con la distancia». Ella asintió, comprendiendo más de lo que él quería decir. Un poco antes del amanecer, se quedó dormida. Al llegar la mañana, la cabaña resplandecía con un dorado pálido. Jaime se había ido, pero una tetera humeaba en la estufa y una camisa doblada yacía sobre la silla. El desgarro se remendó con puntadas nuevas y pulcras. Sonrió levemente, al darse cuenta de que la había dejado allí para que ella la viera. Afuera, lo encontró cuidando los caballos. El mundo olía a hierba mojada y humo de leña. El cielo suave y azul después de la lluvia. Él levantó la vista cuando ella subió al porche y por primera vez su expresión se suavizó, adoptando una expresión casi amable. «Buena luz», dijo. Ella ladeó la cabeza. Buena luz significa que los días valen la pena. Las palabras se asentaron en su pecho como una calidez. Dio unos pasos más cerca, insegura. «¿Crees que vendrán?». Él ajustó la correa de su silla. «Pronto. Hombres como esos no soportan perder lo que creen que es suyo». Tragó saliva. «Y si lo hacen», él la miró a los ojos, tan tranquilo como siempre. «Entonces descubrirán que ya no es suya». El viento arreció, trayendo el olor a lodo del río y salvia silvestre. Se giró hacia la cresta, escudriñando el camino lejano, y ella siguió su mirada. Nada todavía, solo el brillo del calor y el largo silencio de la primavera. Por un momento, creyó ver algo moverse allí afuera. Un destello de polvo. Un destello de luz. Se le encogió el estómago. «Jaime», dijo en voz baja, «¿ves eso?». Él no respondió de inmediato, con la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados. «Entra», murmuró en voz baja pero firme. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora, el trozo que había empezado a asentarse se quebró como hielo fino, y el valle contuvo la respiración. A la mañana siguiente, el valle se había derretido, tiñéndose de verde y oro. La nieve derretida corría por las crestas como vetas de plata, y el aire olía a pino húmedo y humo lejano. Jane estaba de pie en el porche, con el chal sobre los hombros, observando a Jaime reparar la cerca del corral. Sus movimientos eran precisos, firmes, cada martillo golpeaba al mismo ritmo mesurado. Había empezado a reconocer ese ritmo en todo lo que hacía. Cómo ensillaba a su caballo, cómo hablaba, incluso cómo guardaba silencio. Se encontró aprendiendo de él sin querer. Los caballos se habían encariñado con ella, especialmente la yegua pálida, que la empujaba cada vez que se acercaba con el pienso. Jaime lo notó, pero no dijo nada. La dejó moverse por el rancho como si perteneciera a él, aunque el espacio entre ellos todavía se sentía sagrado, como los bancos de una iglesia vacíos para la oración. Al mediodía, había horneado la primera hogaza de pan en su cocina. El aroma llenó la cabaña de calor y levadura. Cuando entró, limpiándose las manos en los pantalones, su expresión cambió,
apenas una sorpresa momentánea antes de volver a la calma habitual. No tenías que hacerlo, murmuró. Quería hacerlo, respondió ella. Su voz se había calmado desde la primera noche. Su sonido ya no la sobresaltaba. Comieron en silencio. El crepitar del fuego entre ellos. Cada pocos segundos lo miraba, las arrugas alrededor de sus ojos, la leve cicatriz cerca de su sien, la forma en que masticaba lentamente, como si buscara pensamientos. Por fin, dijo. Vendrán. ¿Verdad? Él levantó la vista. Ya lo sabías. Ella asintió, bajando la mirada hacia la mesa. Jonas, no pares hasta que se sienta grande de nuevo. Cree que le quité las tierras a su hermano al sobrevivirlo. Lo llamaban una maldición. Decían, todo hombre que intentó amarme se perdió. Sus palabras temblaban, pero no las ocultaba. Cuando Samuel murió de fiebre, dijeron que fue mi pecado el que lo provocó. Dijeron, Dios quería que me avergonzaran. Jaime tensó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. Dios tiene mejores cosas que hacer que suspirar con tontos. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Hablas como si lo conocieras. Se encogió de hombros. Una o dos veces. Tampoco dijo mucho. La pequeña sonrisa se desvaneció. No me perdonarán esto. ¿Me llevas? Pensarán que les robaste su propiedad. Jaime se recostó en su silla, con la vista fija en el fuego. Entonces dejaremos que piensen lo que quieran. Los pensamientos nunca me han matado todavía. Ella lo miró un largo momento. ¿De verdad no les temes? Él sostuvo su mirada. Temo a muchas cosas, pero no a los hombres que confunden la crueldad con el poder. Las palabras calaron hondo, y ella se preguntó si hablaba de su vida o de la suya. Los días pasaron, suaves como la ceniza. Jane empezó a remendar camisas, a barrer el porche, a alimentar a las gallinas que se acercaban demasiado a la puerta. Jaime fingía no darse cuenta, pero cuando ella no miraba, encontraba excusas para quedarse cerca de la cabaña. Remendaba aperos que no necesitaban remendar. Cortar leña sería el doble de su trabajo. Las noches se volvieron más cálidas. Algunas tardes compartían café en el porche, viendo cómo el sol se ponía tras las colinas. A veces ella tarareaba melodías suaves de la infancia, y aunque él nunca participaba, lo sorprendía deteniéndose como si escuchara algo que había olvidado. Pero la paz nunca duraba mucho en el oeste. Fue Tom Hatch, el vecino del valle contiguo, quien trajo la advertencia. Llegó justo antes del anochecer, con el sombrero bajo para protegerse del viento. Jaime lo vio desde el corral y se enderezó, secándose el sudor de la frente. Buenas noches, Tom. Buenas noches, respondió Tom con voz grave. Desmontó, con las botas crujiendo en el barro. Oí hablar en el pueblo. Whitfield te ha estado siguiendo. La expresión de Jaime no cambió. Eso es para que digan que te llevaste a sus parientes. Le han pedido al sheriff que lo investigue. Jonas viaja con otros dos. Son gente mala. Uno lleva placa, el otro no. Desde la puerta, Jane se quedó paralizada, agarrando el borde del marco. El color desapareció de su rostro. Jaime se dio cuenta. ¿Ves a M? Tom asintió. Pasé a M en la carretera al este de aquí. Encontrarán tus huellas por la mañana. Será mejor que estés listo. Jaime le dio las gracias y le entregó una lata de tabaco para el camino. Tom dudó, mirando a Jane. Seguro que vale la pena. ¿Lawson? No es asunto mío, pero hombres como Jonas no paran hasta que los pozos se ponen rojos. La voz de Jaime era tranquila. Entonces será mejor que recen por los pozos. Tom no insistió. Se tocó el sombrero en señal de respeto a Jane y se alejó cabalgando hacia la luz tenue. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir. Jaime se giró hacia la cabaña. Jane había vuelto a entrar, respirando con dificultad. Entró tras ella, cerró la puerta y apoyó el rifle contra la pared. Dijiste que ya no huías,
dijo con suavidad. Lo hice. Entonces nos levantamos. Ella lo miró a los ojos. Lucharás contra ellos. Si debo hacerlo, morirás. La observó. Un leve atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Ellos también. La seguridad en su tono la inquietó más que el miedo mismo. Se dio la vuelta, agarrándose a la mesa para estabilizarse. No puedo pedirte que hagas eso. No lo hiciste. Un trueno retumbó en la distancia, aunque el cielo seguía despejado. El aire había cambiado, más denso, eléctrico, de esos que avisan de tormentas mucho antes de que estallen. Jaime empezó a moverse por la cabaña con silenciosa precisión, comprobando persianas, cargando cartuchos, enrollando cuerdas. Sus movimientos eran tranquilos, casi rituales. Jane lo observaba desde un rincón. Ya has hecho esto antes. Hizo una pausa. ¿Hacer qué? Esperar a que hubiera problemas. La miró, y luego la miró de verdad. Los problemas son lo único que me encuentra. Las palabras tenían un peso que ella aún no comprendía. Más tarde, al caer la noche, lo ayudó a encender las linternas y a llenar los tanques de agua. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantener el equilibrio. El miedo siempre había dominado su vida. No volvería a permitirlo. Al terminar las tareas, se quedaron juntos en el porche. El cielo estaba oscuro como la tinta, las estrellas se filtraban entre las nubes. Valle abajo, los relámpagos brillaban en breves y silenciosos estallidos. Jaime se apoyó en el poste. Deberías dormir. Yo no lo haré. Él asintió, aceptándolo. Tras una larga pausa, ella preguntó en voz baja, ¿por qué ayudas a gente como yo? Él no respondió de inmediato. Entonces, porque recuerdo cuando nadie lo hacía. Se quedó sin aliento. Quiso preguntarle qué quería decir, pero su expresión la detuvo. Horas después de que él se fuera al granero, estaba sentada sola junto al fuego, contemplando su reflejo en la tetera de hojalata. El pelo corto, irregular, la mancha de hollín aún apenas visible en su mandíbula. La vergüenza ardía de nuevo, pero tras ella se escondía algo más intenso. Desafío. Fue a su estante y encontró un pequeño espejo medio escondido tras un tarro de tabaco. Por primera vez desde aquel día, se miró directamente a los ojos. No estaban tan rotos como temía. Se limpió la cara, frotándose hasta que desapareció el hollín. Cuando volvió a mirar, no vio a la mujer a la que intentaron arruinar. Vio a alguien que sobrevivió. Afuera, el viento cambió. La voz de Jaime llegó baja por la puerta. Jane. Sí. Entró, goteando lluvia, con el sombrero ensombreciéndole el rostro. Tormentas que se mueven rápido. ¿Oyes ese trueno? Ella asintió. No es solo el clima. Dejó el rifle sobre la mesa y echó el cerrojo, comprobando la recámara. Acercaremos los caballos. Que no hagan ruido. Cabalgarán al amanecer. Creo que estaremos listos. El latido de su corazón resonó en sus oídos. ¿Qué quieres que haga? Dudó. Quédate dentro, oigas lo que oigas. Si abres esa puerta, te llevarán. No volveré a esconderme. Su mirada se suavizó, casi orgullosa. Entonces será mejor que cargues esa pistola. Le entregó un revólver, viejo, pesado, frío en la palma. Le temblaban las manos al comprobar el tambor, pero él guió sus dedos con los suyos, estabilizándolos. Así, murmuró. No malgastes tus disparos. Ella lo miró, con el miedo y la gratitud chocando en su pecho. ¿Crees que de verdad vendrán esta noche? Asintió lentamente. Los hombres como Jonas no duermen tranquilos hasta que el mundo vuelve a doler. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las contraventanas. Empezó a llover, primero en susurros, luego a cántaros. Jaime se giró hacia la ventana, escudriñando la oscura cresta más allá de los álamos. Un relámpago brilló y, por un instante, vio el reflejo de su rostro. Tranquilo, decidido,
ensombrecido por algo que parecía un recuerdo. Quiso preguntarle qué había perdido antes que ella. ¿Qué fantasma aún lo acompañaba en el silencio? Pero antes de que pudiera, un trueno volvió a retumbar, más cerca esta vez, y debajo, débil pero seguro, el eco rítmico de cascos. Su respiración se detuvo. Jaime tomó su rifle. Agachados. La luz de la linterna tembló a través de las paredes, pintando sus rostros de un oro parpadeante. Y desde el valle llegó una voz, distante y áspera, llevada por el viento. La inconfundible atracción de Jonas Whitfield. Jaime Lawson, tienes algo de lo nuestro. Los ojos de Jaime se encontraron con los de ella, tranquilos y fríos. Apagó la linterna. La lluvia caía de lado a través del valle, impulsada por un viento que aullaba a través de los álamos como algo herido. Los faroles estaban apagados, la cabaña oscura excepto por el resplandor de las brasas en la estufa. Jaime se movió con deliberado silencio, comprobando el rifle, los casquillos, el pestillo de la puerta. Cada bisagra crujía, cada tabla parecía respirar. Afuera, los cascos chapoteaban en el barro, lentos y crueles, acercándose. Jane estaba sentada cerca de la chimenea, con la pistola en el regazo, apretándola con tanta fuerza que le dolía. Tenía el pelo húmedo por la lluvia que se filtraba por las rendijas de la pared, y el corazón le latía más fuerte que el trueno. Olía a tierra mojada, a aceite de armas y a un ligero olor a miedo. Jaime estaba junto a la ventana. Su silueta inmóvil se recortaba nítidamente contra los relámpagos de la tormenta. «Están aquí», susurró. «Lo sé». Otro relámpago rasgó la oscuridad, revelando a 3 jinetes en el claro, con el abrigo empapado por la lluvia, los rifles colgados, los rostros duros y húmedos. Jonas cabalgaba delante, con el sombrero calado y la boca torcida en esa misma sonrisa cruel que ella conocía tan bien. Los hombres desmontaron, con las botas hundidas en el barro. Su linterna se balanceaba bajo el aguacero, un orbe fantasmal de luz naranja. «Sal, Lawson», gritó Jonas, y su voz se oyó por encima de la tormenta. «Esconderse no tiene sentido. Solo venimos por lo nuestro». Ja no se movió. Su respiración era regular. «Van a quemar esto», murmuró Jane. Giró la cabeza ligeramente, con voz serena. «Entonces nos aseguraremos de que se congelen primero». Tragó saliva, con la garganta seca a pesar de la lluvia. Un relámpago volvió a brillar, blanco y violento. Los Whitfield avanzaron, dispersándose por el patio. Uno de ellos disparó al aire, una advertencia, o tal vez una invitación. Jaime abrió la ventana con cuidado y apoyó el rifle en el alféizar. Su rostro permanecía inexpresivo, pero había algo antiguo en sus ojos, algo que había sepultado a hombres antes. «Jonas», llamó en voz baja, «cabalgaste demasiado lejos». La respuesta fue tajante. La mente de esa mujer por ley y sangre. El dedo de Jaime encontró el gatillo. Entonces, leyes quebrantadas y sangre mal utilizada. El segundo hombre, joven y nervioso, se dirigió al granero. Jaime lo siguió, esperó el relámpago y disparó. El crujido partió la noche. El hombre se desplomó en el barro, inmóvil. Los caballos se encabritaron, relinchando. Jonas gritó una maldición. Se oyeron disparos que resonaban contra las paredes de la cabaña y astillaban la madera. Jane se estremeció y se agachó. Jaime recargó sin mirar hacia abajo, tranquilo como un hombre sirviendo café. «Quédate detrás de la estufa», le dijo. «Puedo ayudar». «Todavía no». Otra ventana se hizo añicos. La lluvia entró con olor a pólvora y heno mojado. Jane se arrastró hasta el otro lado de la habitación, mirando por el hueco de los troncos. Uno de los hombres se acercó sigilosamente, creyéndose invisible. Pudo ver la tenue silueta de su revólver. Le tembló la mano al levantar la pistola. El destello la cegó. El disparo la hizo retroceder con fuerza el hombro. El sonido fue engullido por un trueno.
El hombre cayó sin hacer ruido. Respiraba rápido, demasiado rápido. Había disparado un arma antes, años atrás. Una advertencia a los coyotes, pero nunca a un hombre. Jaime miró de reojo, vio el cuerpo en el barro y le dedicó un leve asentimiento. Ni orgullo, ni elogio, sino reconocimiento. Ya no corría. Afuera, Jonas se había quedado en silencio. La lluvia amainó un instante, un extraño silencio se extendió por el patio. Entonces se oyó el crujido de botas y barro, más cercano ahora, deliberado. Caminaba hacia el porche, rifle en mano. Jaime se apartó de la ventana, secándose la lluvia de la frente. Miró a Jane. Pase lo que pase, no abras esa puerta hasta que yo lo diga. Ella negó con la cabeza con fiereza. No voy a dejar que lo enfrente sola. Le dedicó una leve sonrisa, triste y orgullosa a la vez. Ya hiciste tu parte. Deja que yo termine la mía. Antes de que ella pudiera discutir, empujó la puerta y se adentró en la tormenta. El viento se lo tragó entero. Un relámpago volvió a brillar, y por un instante, los vio. Dos figuras en el porche, una enorme e inmóvil, la otra más pequeña, pero ardiendo de odio. La voz de Jonas apenas se oía por encima del trueno. «¿Crees que puedes tomar lo mío y marcharte limpia?», respondió Jaime con firmeza. «No me la llevé. Solo te impedí que la destrozaras. Hablas con mucha fuerza para ser un hombre a punto de morir». Jaime cambió de postura, hundiendo aún más las botas en el lodo. «Entonces, muramos hablando». El siguiente relámpago iluminó el cañón del arma de Jonas. Disparó primero. El hombro de Jaime se echó hacia atrás, pero no cayó. Disparó una vez más. Un único chasquido atronador que pareció silenciar la tormenta misma. Jonas se tambaleó, miró el agujero en su pecho y cayó de rodillas. Durante un instante, nadie se movió. La lluvia silbaba como agua hirviendo. Entonces Jonas se abalanzó, un último acto desesperado, con el cuchillo brillando. Jaime lo agarró por la muñeca, lo retorció y clavó la hoja en el lodo. Los dos hombres forcejearon, sus cuerpos chocando, el aliento y las maldiciones se mezclaban con la lluvia. Jane no podía mirar. Corrió hacia la puerta, ignorando la advertencia en su mente, y salió al porche. La escena parecía irreal a la luz de la tormenta. Jaime sangraba por. El cuchillo brilló una vez y luego se quedó quieto. Jaime se levantó lentamente, respirando con dificultad. Jonas yacía inmóvil en el barro, con la cara inclinada hacia el cielo y la lluvia acumulándose en sus ojos abiertos. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. La tormenta estalló en lo alto, los truenos se alejaban hacia las colinas. Jaime se secó la lluvia de la frente. La sangre se mezclaba con el agua en su manga. Jane se acercó a él con voz temblorosa. «¿Estás herido?». Bajó la mirada hacia su hombro como si acabara de notarlo. «He estado peor. Necesitas descansar más tarde». Se tambaleó ligeramente, y ella lo agarró del brazo. Sus miradas se encontraron. Él lleno de cansancio, ella llena de algo nuevo. No miedo, ni compasión, sino fuerza. «Entra», susurró. Cruzaron el porche juntos, pasando junto al hombre caído sin decir palabra. Dentro, el fuego estaba bajo, proyectando una luz suave y temblorosa sobre la habitación. Lo guió hasta la silla junto a la estufa y arrancó una tira de su vestido para presionarla contra la herida. Él no se inmutó. El silencio se sentía más pesado que la tormenta. Apretó el vendaje improvisado, con los dedos temblorosos, y luego retrocedió. «No será el último», dijo en voz baja. «No», admitió Jaime. «Pero fue el peor». Afuera, el amanecer comenzaba a florecer débilmente, un fantasma rosado entre las nubes que se alejaban. La lluvia amainó hasta convertirse en un susurro. El humo se elevaba del suelo húmedo, donde los disparos lo habían quemado. Jaime cerró los ojos un momento. El agotamiento lo invadió. «Lo hiciste bien», murmuró. Ella casi sonrió.
Tú también. Soltó una risita, áspera, como algo acostumbrado a la risa. Supongo que somos un buen par de tercos. El silencio que siguió no fue incómodo esta vez. Era paz, vacilante y crudo. Ella se sentó a su lado en el suelo, apoyando la cabeza contra el borde de la silla. Su mano encontró la de ella sin mirarla. Se quedaron así mientras la luz se intensificaba, y la cabaña se tornaba dorada poco a poco. El fuego chisporroteó, una chispa solitaria que saltó al aire antes de extinguirse. Cuando el primer pájaro cantó afuera, Jane se levantó y se acercó a la ventana. El mundo exterior estaba limpio, la hierba reluciente, el arroyo crecido, los cuerpos ya cubiertos por la niebla. Casi podía fingir que nada había sucedido, salvo por el tenue olor a pólvora que flotaba en el aire. Jaime habló a sus espaldas. ¿Sigues creyendo que estás maldito? Ella se giró, lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Ya no. Él asintió una vez, satisfecho, y se recostó. Las arrugas de dolor alrededor de su boca se suavizaron. Ella fue a la mesa, cogió la pistola y la dejó junto a la estufa. Deberías dormir. Lo haré, dijo. Pero su mirada se había desviado más allá de ella, hacia la ventana, hacia algo invisible. Siguiéndolo, vio el horizonte. Brillante ahora, pero estropeado por una fina columna de humo a lo lejos, demasiado negro para ser de la tormenta. Otro incendio, otro jinete, tal vez más por venir. El mundo no los dejaría descansar todavía. Ella lo miró. Se enterarán de esto. Abrió un ojo, cansado pero tranquilo. Entonces dejó que tal vez lo piensen 2 veces. Jane exhaló lenta y temblorosamente, con el corazón a la vez pesado y ligero. Se dirigió a la puerta, salió y se quedó de pie en el amanecer. El viento le alborotó el pelo, fresco y limpio. En algún lugar detrás de ella, la silla de Jaime crujió, y el sonido se sintió como un latido continuo. El valle se extendía ante ella, verde, infinito, vivo. Pensó en lo que él había dicho una vez. La paz no es barata. Tal vez este era el primer pago. Y mientras el sol salía por la cresta, quemando los últimos restos de lluvia de la tierra, Jane susurró a nadie, que así sea.